Bueno, vamos a seguir hablando de nuestra historia por donde la habíamos dejado y hoy toca ya un personaje de los gordos, un personaje, vamos, de los gordos, que es a lo mejor uno de los grandes padres de la ciencia, por lo menos de la física. Un hombre que nació en Italia y que vino al mundo a cambiar el orden de las cosas. Un hombre cuyo trabajo iba a revolucionar eh, el orden establecido. Galileo Galilei. A ver, para que os hagáis una idea, he hecho aquí una línea del tiempo. Esta línea verde es Copérnico, esto es 1473, que es el momento en el que nace Copérnico, el año 1500, y Copérnico muere en 1543. En 1543, el mismo día que publica su libro, el Revolutionibus. Muy poquito después, 21 años después, es cuando nace Galileo, en febrero de 1564. Galileo es un hombre que vivió bastantes años, tuvo una vida bastante larga, a pesar de que tuvo enfermedades y también en su momento estuvo a punto de morir por la peste y por septicemia, pero bueno, al final solamente se quedó ciego y tuvo una vida pues bastante larga, se murió bastante anciano para la época. Un hombre extraordinario. Voy a hacer en el mapa, eh, voy a colorear Italia aproximadamente, la parte peninsular de Italia. Y bueno, las islas. Y Galileo nace en Pisa, que está aproximadamente aquí. Aquí más o menos está Pisa. Y, y bueno, es en una familia que es una familia humilde y con esfuerzo logra ir a la Universidad de Pisa, en teoría, a estudiar medicina. Pero una vez llega allí, entra en contacto con las matemáticas, se da cuenta de que en la Universidad de Pisa no hay profesor de matemáticas y entonces dice, Tate, el profesor de matemáticas aquí voy a ser yo. Y durante unos años abandona la medicina, se forma como matemático, tiene unas grandes dotes para las matemáticas, se forma y consigue hacerse profesor de matemáticas, inaugurar en la cátedra de matemáticas y es allí en la Universidad de Pisa donde iba a ocurrir un acontecimiento para él muy importante. En Pisa, Galileo entra en contacto con las ideas de Copérnico y se queda fascinado. Galileo se queda fascinado, pero Galileo es un gran científico. ¿Qué significa eso? Que Galileo no se mueve por intuiciones ni por creencias. Galileo necesita pruebas y en cada una de las cosas que las que afirma. Esto puede parecer que ahora es una cosa novedosa, pero en aquel momento era algo extraordinariamente raro. La ciencia no funcionaba así. Pero Galileo era un gran experimentador y se da cuenta de que para hablar y para afirmar primero tiene que experimentar. Galileo entra en contacto en la Universidad de Pisa con las ideas de Copérnico. Es probable que leyera el Revolutionibus en secreto y tal, pero Galileo se queda prendado de las ideas de Copérnico. Lo que pasa es que no tiene pruebas. Y como no tiene pruebas, comienza un largo periodo en el que Galileo iba a ser públicamente defensor de las ideas geocéntricas de un universo, el universo de Aristóteles, pero en privado él iba a ser un copernicano convencidísimo. Pero lo que digo, que no tiene pruebas y entonces permanece en silencio. Cuando está en Pisa, que es la primera parte de su vida, cuando está en Pisa, tiene problemas con los compañeros porque Galileo empieza a hacer
unos descubrimientos matemáticos ya relevantes y notables y se da cuenta de que él es un matemático que va a hacer una carrera importante en las matemáticas. Pero él desprecia a otros profesores, a otros compañeros, porque no ve en ellos esa capacidad de análisis experimental que él creía que era absolutamente obligatorio en las ciencias naturales. Galileo está convencido de que para hablar tienes que experimentar y que es el experimento el que da y quita razones. Y él veía que sus compañeros pues no tenían ese amor y ese ideal del experimento, de un trabajo metódico y experimental. Y entonces él por ahí tiene problemas hasta que al final pues no le renuevan el contrato. Galileo sale de Pisa, pero Galileo le ofrecen la cátedra de matemáticas de la Universidad de Padua. Padua está aquí. Padua está aquí. Voy a dibujar la frontera de Italia, que es aproximadamente así. Una parte que nos interesa. Padua está aquí. Y aquí hay otra gran ciudad, que es Venecia. Aquí. Y aquí está Roma, más o menos. Bueno, en aquellos años Italia no es la Italia que era ahora, sino que era como una especie de aglomeración de estados, diferentes estados. Entonces, Venecia tenía como su propia jurisdicción y Padua pertenecía a la Serenísima República de Venecia, que, por así decirlo, vivía al margen del resto de Italia, de la Toscana y, por supuesto, de Roma. El Vaticano estaba aquí. Eran grandes comerciantes y económicamente tenían un poder enorme. E incluso tenían un ejército poderoso. Galileo aquí estaba más o menos tranquilo y gozaba de la protección de la República de Venecia. Entonces, pues, básicamente, pues él vivió una etapa muy feliz en su vida porque allí está muy tranquilo, puede trabajar tranquilamente y no tiene ningún problema con nadie. Está muy lejos de la influencia del Vaticano. Bueno, no solamente eso, es que él, mientras está en Padua, conoce a una chica veneciana muy guapa, muy joven, y conviven sin casarse, lo cual en aquellos años era un completo escandalazo. Tienen 3 hijos, pero sin casarse, en un matrimonio religioso, como que en aquellos años era una cosa completamente fuera de lugar. Entonces, pero era Galileo. Entonces, Galileo era el catedrático de matemáticas de la Universidad de Padua. Entonces, bueno, aquello en la República de Venecia pues no era tan importante como si hubiera ocurrido en Roma. Eso fue aproximadamente entre el 1592 y el 1610. En esta etapa, 592 y 1610, en esta etapa Galileo ejerce en la Universidad de Padua y vive muy bien, vive muy contento y muy feliz. ¿Qué estaba pasando entre tanto en Europa? Bueno, en Europa, en esta parte de la historia, unos cuantos años atrás, la Iglesia Católica se había alejado bastante de lo que las enseñanzas bíblicas. La Iglesia Católica vivía un periodo de notable corrupción porque era muy normal que se vendieran indulgencias, pagabas dinero a la Iglesia y ella te permitía ciertas cosas que si no pagabas pues no te dejaba. Por ejemplo, había momentos de ayuno o había momentos de abstinencia, pero tú pagabas y te dejaban comer y cosas así. O sea, era como que la Iglesia se había alejado bastante de lo que debería de haber sido. En ese momento, como la Iglesia tiene esta situación, en Europa aparece la Reforma Protestante, encabezada en Alemania principalmente por Lutero,
y la Iglesia está obligada a sentarse a recapacitar. Y eso ocurre en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, Trento es una ciudad que está, bueno, más o menos por aquí, en el norte de Italia, no sabría decir, pero así, más o menos está por aquí. Hay unas reuniones muy importantes y hay un poco la Iglesia se hace lo que ellos llaman la contrarreforma. O sea, a la Iglesia le había intentado hacer la reforma protestante, pues ellos intentan hacer la contrarreforma. Lo que pasa es que, bueno, ya el tema del protestantismo ya no se pudo parar todo esto aquí. Ahora son anglicanos, esta parte de Alemania hay muchísimos protestantes, luteranos, también todo Escandinavia, en fin. En Suiza también tuvieron. Aquello ya pues no se pudo detener. Lo que pasa es que en 1597, aquí, se publica una Biblia. Ya la Iglesia, después de haber hecho el Concilio de Trento, publica una Biblia que ya no se puede, que ya no es interpretable. O sea, ya solamente hay una situación en la que solamente la puede interpretar ya básicamente el Papa. La Biblia es así y es así. Y no se puede interpretar, no hay posibilidad, es al pie de la letra. Entonces Adán y Eva son al pie de la letra y todo es al pie de la letra. Y claro, ya os dije que había un detalle en la Biblia que es Josué, que está luchando contra no sé quién, y en ese momento Josué, guiado por Dios y tal, afirma: Sol, detente. Luna, detente. Entonces, claro, Luna detente no hay problema, porque tanto en el modelo heliocéntrico como en el geocéntrico como en el heliocéntrico, la Luna se mueve alrededor de la Tierra. Eso no hay problema. Pero claro, el Sol no. El Sol, en el modelo geocéntrico, el Sol da vueltas. Y en el heliocéntrico, el Sol está quieto. Entonces, esto solamente es compatible con un modelo geocéntrico. En el momento en el que sea el modelo heliocéntrico, esto es incompatible. Entonces, claro, la Biblia era literal. Y claro, pues esto es una de las situaciones. Para más INRI, hay un señor que se llama Giordano Bruno y en el 1600, este año, es quemado vivo en Roma. O sea, Giordano Bruno es quemado vivo por defender ideas de Copérnico, o sea, por defender ideas heliocéntricas. Y por más cosas, porque este señor era una persona que defendía muchas cosas más. Entonces hay un momento en el que la iglesia está siendo atacada por muchos sitios y lo último ya que la iglesia puede admitir es que le toquen el dogma de fe. Entonces, claro, llega un momento en el que la iglesia, después del Concilio de Trento, instala la Inquisición y se dedica pues a tapar las vías de agua que le van entrando. Entonces, una institución que está siendo atacada por todos los lados, llega este señor Giordano Bruno defendiendo esto y pum, a la hoguera que fue. Y fue a la hoguera y esto causó una gran conmoción. Esto hizo que los heliocentristas dijeran: cuidado, cuidado que el próximo puedo ser yo, y no tenían ninguna gana. Entre tanto, Galileo sigue siendo heliocentrista, sigue siendo copernicano, pero está callado, porque no puede decir nada. Sus descubrimientos siguen siendo importantes, sus descubrimientos siguen siendo muy... y va cogiendo fama, y va cogiendo relevancia, y va cogiendo prestigio. Entonces, Galileo empieza a ser elogiado por la Iglesia, porque ese hombre tan extraordinario, ese italiano, con esa mente tan poderosa, con esos descubrimientos tan sorprendentes como la caída libre, como muchas otras cosas, esa inteligencia era divina. Entonces Galileo era una especie de monito de feria para ser exhibido. Fijaos lo que es capaz Dios de hacer al hombre cuando le dota de semejante inteligencia. Aquí está la prueba, aquí está Galileo. Entonces Galileo, era así decirlo, era un protegido de la Iglesia. Y eso le venía bien, eso no...
Para que os hagáis una idea, hay una anécdota que habla cómo Galileo estaba un día en la iglesia. Esta anécdota cabalga entre la realidad y la ficción, pero estaba en la iglesia y vio moverse una lámpara del techo, empezó a tomarse el pulso y cuando se dio cuenta, tocándose el pulso, se dio cuenta de que el péndulo era sincrónico, que no importaba la oscilación. Y entonces se dio cuenta, tate, yo puedo hacer un reloj. Y con un péndulo Galileo se pudo construir un reloj para sus experimentos, simplemente mirando el balanceo de una lámpara en la iglesia cuando habían tocado muy fuerte las campanas. Entonces, eso da idea del talento científico y del talento matemático de este hombre. No era ningún cualquiera. Bueno, así las cosas, hay 2 años extraordinarios para Galileo. 1604 aquí, y 1609, aquí. En 1604 Galileo hace unos descubrimientos colosales sobre la inercia. Esto es un año que cambia la historia de la física. Lo que pasa es que no es motivo de nuestro vídeo, de nuestra historia. Aquí Galileo descubre lo que se llama la ley de la inercia y la relatividad. No es ahora mismo un poco de nuestro trabajo, pero vamos a hablar de 1609, donde ocurren otras cosas. Es que en 1609 cae en manos de Galileo un telescopio. Cae en manos de un telescopio. Mucha gente piensa que el telescopio lo inventó Galileo, no es verdad. Es verdad que lo mejoró muchísimo. Galileo lo abre, ve las lentes, ve cómo están acopladas y dice, esto yo lo puedo hacer mejor. Y es verdad que él mejora mucho el telescopio, hace mejoras muy importantes en el telescopio, pero sobre todo, Galileo sabe usar muy bien el telescopio. Bueno, para empezar, el telescopio le vino un aparato de Holanda, que fue el que él montó, desarmó y pudo mirar las tripas de cómo iban las lentes y tal, pero por ejemplo, había un catalán en Gerona que hacía telescopios ya mucho antes de este año. O sea, no es un invento de Galileo. Galileo coge el telescopio, lo mejora y se va a Venecia. En Venecia, en la plaza de San Marcos, hay una torre enorme, grandísima, muy alta, y Galileo se sube a ella con al dogo de Venecia y le dijo, venga usted aquí. Es altísima, una torre muy alta, y entonces Galileo mostró en agosto de 1609 el telescopio. Hay una isla que es Murano, que está como a 2 o 3 kilómetros y se veía delante. Bueno, aquello fue una revolución, porque claro, los venecianos vivían del comercio, tenían una flota muy importante, entonces tener ese artefacto dentro de un barco era una ventaja táctica enorme a la hora de cualquier cosa. Entonces, el dogo de Venecia, que era la máxima autoridad de esa república, le confiere a Galileo pues prácticamente un dinero y una salvaguarda económica para el resto de su vida. Y Galileo nunca dijo que hubiera inventado él el telescopio, pero tampoco lo negó. Entonces, tampoco le vino mal la fama. Y también ganó mucho dinero vendiendo telescopios, algunos de los cuales eran malísimos. Él para sí se hizo uno muy bueno, pero algunos de los que vendía no servían para nada. Y entonces comienza con el telescopio, tiene algo que no tiene ninguno de los otros astrónomos de la época, por supuesto no Copérnico. Repito, no lo inventó, pero lo mejoró mucho, hizo un telescopio muy potente y además lo sabía utilizar muy bien. Entre 1609 y 1610, lo primero que hace cada noche Galileo es mirar con muchísima curiosidad los cielos, y lo primero que se da cuenta es que la luna
no es translúcida, no es transparente, sino que es opaca. Esto porque es importante, porque es que Aristóteles decía que todo esto de los cielos, todo lo de las esferas celestes y catapum chimpún estaban hechos de otro material, diferente al material terrenal. Entonces eso de repente de ver la luna como opaca y no translúcida, claro, ¿de dónde viene la luz? Es más, le ve montañas. O sea, montañas en la luna, ¿por qué hay montañas en la luna? Y cráteres. ¿Pero por qué? Si como decía eh, Aristóteles, para los que hayáis visto los primeros vídeos, los cielos estaban construidos de otra sustancia, una transustancia, un éter, una quinta esencia, diferente a las que estaba construida la Tierra. La Tierra estaba hecha por fuego, por agua, por aire y por tierra, y los cielos no, los cielos tenían que estar hechos de sustancia, y la luna era translúcida. Bueno, esto fue importante, pero va. Además es que vio miles de estrellas que por supuesto a simple vista no eran visibles. Entonces, claro, si había miles de estrellas, era muy probable que el universo fuera mucho más grande. Entonces ya esto de las esferas de 40 esferas se quedaban muy cortas. Bueno, ve anillos a Saturno. Lo de los anillos de Saturno, él no lo supo muy bien interpretar. Luego se necesitó más años para terminar de verlo. Pero el 7 de enero de 1610, Galileo hace un descubrimiento colosal, brutal.